Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, el canal de nuestra gente, el informativo de nuestra gente. Hoy estoy acompañado de los veedores ciudadanos Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero. Estamos esperando que el doctor Elmer Montaña, exfiscal de la ciudad de Cali en el distrito de Agua Blanca, nos acompañe. Nos había prometido desde ayer que estaría aquí. Estamos esperando que nos acompañen en algunos momentos. Mientras tanto, voy a pedirle a mis dos panelistas invitados, a quienes saludo y les agradezco por estar en el programa, que comencemos a conversar con ustedes. Buenos días, doctora Betty. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días, director. Buenos días, audiencia. Buenos días, Pablo. Muy buenos días, director, y a la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero y a la amable audiencia. Muy bien. Hay muchos temas sobre la mesa que nos interesa poner en el panel para revisarlos, como cuando está uno mirando las páginas del periódico. Santos sigue siendo motivo de reflexión, o bien de comidilla, de cóctel, o de reflexión académica o reflexión del ciudadano común y corriente. Las últimas encuestas que en el día de ayer se anunciaron en los medios de comunicación muestran que efectivamente el presidente Santos está repuntando en las encuestas en cuanto al voto, que lo prefiere a él con relación a los otros candidatos posibles para la justa presidencial que se avecina. Con el 26% de favorabilidad en los votantes potenciales frente a un 13% para Óscar Iván Zuluaga, y de ahí para abajo un 10, un 8, un 6, un 5 y un 1% para los demás candidatos, pues pareciera todo indicar que si no pasa algo extraordinario, Juan Manuel Santos tiene prácticamente asegurada la reelección. A esto le agregamos el ingrediente de que la convención liberal que se acaba de realizar la semana que terminó en Cartagena, pues con lo que ocurrió, con de nuevo poner a Simón Gaviria al frente como jefe único del partido y poner a Horacio Serpa como cabeza de lista del Senado de la República, y un poco haber desactivado posibles escaramuzas de otros tipos de vertientes al interior del partido para mantener su unidad, pues indicaríamos que estamos frente a una especie de alianza evidente entre el Partido Liberal, el Partido de la U, para jugarse por la reelección de Santos. Esto adicionalmente muestra que el presidente Álvaro Uribe y su movimiento político Centro Democrático la van a tener dura para competir por la reelección. No sabemos si podemos decir lo mismo para las elecciones al Congreso, pero por lo menos para la elección presidencial va a ser muy complicado quitarle el primer cargo de la nación a Juan Manuel Santos. ¿O usted no coincide con esta apreciación, doctora Luzbeti? Pues hasta este momento las encuestas así lo indican, que el presidente Santos tiene un alto índice de favorabilidad. Sin embargo, como también usted lo acaba de anotar, todo va a depender de las circunstancias que se presenten de aquí hasta el día de las elecciones. No olvidemos que en política las cosas cambian constantemente. Lo de La Habana va a incidir fundamentalmente en el resultado electoral y otra serie de aspectos. Pero fíjese usted que ese es el problema de este país, que siempre se está eligiendo según las encuestas de opinión. No hay una reflexión seria, madura, política, ni les interesa mucho saber realmente cuáles son las propuestas económicas, políticas, sociales, culturales de los candidatos y en este caso del presidente Santos. Fíjese con la ley de reforma a la salud. Sencillamente, ¿qué ha hecho el presidente y su grupo de aliados, la Unidad? Pues en vista de que ha habido una oposición nacional a ese proyecto de ley, pues entonces lo han dejado en stand-by. Sencillamente,
porque ellos no se van a quemar, porque ellos saben que si insisten en la aprobación de ese proyecto, pues se van a bajar los índices de popularidad. Pero ¿qué va a pasar con esa concepción que tiene el gobierno de Santos en relación con la salud una vez sea reelegido presidente? ¿Será que la va a cambiar sustancialmente o en lo fundamental lo va a mantener ese proyecto? Así presente otro, pero lo importante es lo fundamental. Lo de la ley de tierras, fíjese la habilidad. El señor presidente, cuando vio que hubo oposición férrea a ese proyecto, lo manda a retirar. ¿Y entonces eso significa que no se va a volver a presentar? No. ¿Qué va a pasar después de que él sea reelegido? Lo va a volver a presentar, porque él ya ha dicho que cuál es su concepción en materia de tierras en altillanura. De manera que esta es una invitación a los electores, al ciudadano, es su voto, es su decisión. Usted está contribuyendo a construir el país del futuro. No podemos seguir únicamente al vaivén de lo que nos muestran los grandes medios de comunicación y las encuestas de opinión. Bueno, yo me voy a atrever a preguntarles a los dos. Claro, responderán si quieren, obviamente, porque el voto es personalísimo y es secreto hasta donde uno quiere hacerlo secreto. A mí me parece muy importante para el televidente y para el ciudadano que nos ve y nos escucha conocer razones de por qué votar y por quién votar. Usted, doctora Luzbetti, usted, doctor Pablo, están en condiciones y en disposición de poner sobre la mesa el voto que van a ofrecer en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor ayer escuchaba yo a una persona, concretamente a María Teresa Lizabaleta, en una reunión nocturna, y ella decía, como definitivamente el proceso de firma del conflicto, de cesación del conflicto con la FARC es un hecho, yo, aunque Santos no es santo de mi devoción, voy a votar por Santos, porque voy a defender el proceso de negociación con las FARC. Cosas como esa, donde ella cantó su voto, digámoslo, argumentándolo. ¿Ustedes están en disposición de hacerlo y de decir por qué van a votar o no por X o Y candidato? No, me parece que es una falta de... No, a ver, un poco de madurez política, ¿no? La madurez no la dan simplemente los años en política, sino conocer muy bien el país y toda nuestra dirigencia y nuestra clase política, nuestra clase dirigente. Yo jamás votaría por una persona, sea Santos o no lo sea, simplemente que porque me va a firmar un proceso de paz, lo de los diálogos en La Habana. Me parece que aquí en el país hay que hacer unos cambios sustanciales. Está demostrado claramente que este es un país con muchas inequidades, que se ha aumentado esa diferencia entre demasiado ricos y la gente que se ha ido empobreciendo. Pero tenemos unos candidatos ahí. ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿usted qué le...? Todos ofrecen lo mismo, director. Está bien, por eso. Todos están ofreciendo lo mismo. Hay cambios para que todo siga igual y eso es lo que les quiero decir. Pero usted no va a poner sobre la mesa. No, por los decisión. Que hay no votaría, desafortunadamente. ¿Eso significa que votaría en blanco? Sí, afortunadamente para la democracia. Ya nos está dando una. Bueno, escuchemos al doctor Pablo. A ver, ¿usted va a votar en blanco o en negro, doctor? No, yo no voy a votar ni en blanco ni en negro porque esa no es la forma ni la manera de participar en la vida política y en la lucha electoral. No, el problema es este. Uno debe votar, y esa es la insinuación que le hacemos a todos los ciudadanos, debe votar por todos aquellos líderes que efectivamente representan y defienden los intereses comunes del pueblo, no por aquellos representantes y dirigentes que pues durante las campañas electorales prometen toda clase de cosas y dan la impresión de estar defendiendo los intereses generales, pero que sabemos de dónde procede, cómo piensan y cómo han actuado
pues los representantes y senadores, en este caso para la elección al Congreso, pues hoy son los mismos con las mismas. Usted ve que el candidato al Senado, Serpa, hace más de 40, 50 años está en la vida política y ya lo conocemos con base en sus resultados y con base en toda su trayectoria política. Y así podía enumerarle otros candidatos del Partido Liberal, ¿no?, y del Partido Conservador, que hacen parte de la vieja o la nueva política, pero que no representan ni defienden los intereses de la comunidad. Ahora, yo personalmente, pues obviamente no puedo ni debo votar por ninguno de esos candidatos, y mucho menos por el candidato presidente Santos, que no representa ni defiende los intereses del pueblo colombiano, sino de una oligarquía que tradicionalmente ha manejado y dirigido este país. Ahora bien, yo aspiro a que de aquí a las elecciones para presidente de la República, pues tengamos la posibilidad de contar con un frente amplio, democrático, con unos candidatos nuevos que nos permitan ver la posibilidad y la opción de votar por uno de esos candidatos que realmente pues esté sintonizado con las necesidades de la gente y que efectivamente, como lo he dicho, represente y defiende los intereses comunes de la población. Yo quisiera pedirles a ustedes que comenten la encuesta que Cifras y Conceptos publicó ayer. Cifras y Conceptos hizo esta misma encuesta en octubre, y la sacó ayer, la publicó ayer con los datos del trimestre de diciembre. Esa es la de Caballero, la de César Caballero, sí. Hay sobre todo 4 o 5 preguntas fundamentales que quisiera que ustedes comentaran. La primera, para mostrar, de las siguientes opciones para solucionar la lucha armada contra las FARC, ¿cuál cree usted que es la mejor? Y el dato aquí notable es que el 34% de los encuestados en 27 municipios del país plantea una negociación política con las FARC, y frente a solo el 28%, el 29% que plantea la derrota militar de las FARC. Es decir, el 34% de los colombianos encuestados apuestan por la negociación política y un 29% sigue pensando en la solución militar, como quien dice Santos Uribe, para decirlo de alguna manera gráfica. Segunda pregunta, ¿qué tipo de violencia le preocupa más al ciudadano encuestado? Igual en los mismos 27 municipios, el 32% de los encuestados, o mejor dicho, los encuestados dicen que la violencia que más preocupa es la común, la violencia de la calle, la violencia del sicario, la violencia del carterista, del homicida de riñas callejeras, de atracos de celulares y de robos de motos y demás. El 32%, frente a solo el 20% que considera que es la guerrilla la que genera la violencia en el país. Un 32% dice es la violencia callejera común frente a un 20% de la violencia de la guerrilla, y solo un 12% que considera la violencia de los grupos de la BACRIM, los grupos de crimen organizado. ¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de las siguientes personas? Los 4 datos más representativos. El que tiene mejor imagen en este público encuestado es Angelino Garzón. Esto es una encuesta nacional, no es del Valle del Cauca. En 27 municipios a lo largo y ancho del país se encuestó a un grupo de colombianos y el 61% manifiesta que ve con buenos ojos la presencia política de Angelino Garzón. Un 60% acoge a Álvaro Uribe Vélez, un 53% a Germán Vargas Lleras, un 43% a Juan Manuel Santos y un 32% a Clara López. A Oscar Iván Zuluaga solo el 31%. Y la última pregunta, ¿estaría usted de acuerdo con la reelección del presidente Juan Manuel Santos? En el mes de diciembre, el 28% está diciendo que está de acuerdo con la reelección de Juan Manuel Santos, frente al 20% que lo estaba en el mes de octubre de este año.
Esas 5 preguntas quisiera que ustedes las comentaran. En primer lugar, tenemos que decir que la muestra se hace sobre 27 municipios. Colombia tiene más de 1000 municipios. 1100 y pico. Sí. Entonces, bueno, segundo lugar, las situaciones en el país son diferentes. Según sea en la parte urbana, según sea en la parte rural, la gente vive la violencia de manera diferente. Y el conflicto lo siente y lo vive y lo ha padecido de manera diferente en el área rural que en el área urbana. Las necesidades y problemáticas pues son diferentes también del área urbana y del área rural. Entonces, esa es la primera observación que hay que hacer sobre este y sobre todas las muestras. En segundo lugar, pues sí, aunque tiene un índice de favorabilidad, pues es el que va punteando en los resultados de esa encuesta el presidente candidato Santos. Lo cierto es que tampoco el porcentaje es muy significativo. Y pues tenemos que entender, porque nos falta todavía varios meses para el momento de las elecciones, o que nos aproximemos por lo menos a la fecha en que se van a realizar las elecciones. En cuanto al tipo de violencia, lo que le decía ahora, depende en qué lugar del país esté residenciada las personas, asimismo sienten y viven el conflicto. Y por supuesto que esto les permite decir si quieren una vía militar o si quieren una vía política. En la ciudad, obviamente, usualmente clamamos por unas formas diferentes, pero de todas maneras, lo cierto es que esos resultados de esa encuesta están mostrando la polarización del país, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar en los resultados de la encuesta tampoco es que sean muy significativos, porque hay que tener en cuenta también con los márgenes de error que son más o menos del 4%. Entonces tampoco es que sea muy significativa esa diferencia. ¿Y eso porque muestra la polarización del país? El país está muy polarizado absolutamente en el manejo de la paz. No es que no quiera la paz, sino el manejo que se le está dando en cuanto a la reelección, en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo que considera que causa la seguridad. Doctor Pablo, ayer analizábamos aquí con otros panelistas el tema de la seguridad en Cali. Y si yo observo esta encuesta que dice que el 32% de los encuestados considera que el problema más grave que tiene Colombia hoy es la violencia común, la violencia generada en la delincuencia común. Si eso lo traigo a la ciudad de Cali, pareciera que coincide con la percepción que hay en los ciudadanos caleños, y es que Cali está desbordada por la delincuencia común. Casi 2.000 muertos en lo que va corrido del año. Una ciudad que la militarizan a pedazos, una ciudad que el secretario de gobierno pareciera que no existe o que está invisible o que no atina a proceder, que la policía está desbordada, inclusive el ejército en sus brigadas también termina desbordado, la policía judicial está contaminada. Es decir, hay muchos fenómenos que terminan afectando al ciudadano que nada tiene que ver, entre comillas, con ese enfrentamiento entre guerrilla y Estado. Bueno, desde luego que el problema de la inseguridad en todo el país y en Cali pues es muy preocupante por los índices que ya se conocen con base pues en las encuestas que se vienen haciendo. La inseguridad pues es un fenómeno social multicausal que depende de pues una serie de factores. Y claro está, el problema es que la cuestión de la inseguridad se viene gestando a través del tiempo y del espacio, con la concurrencia de una serie de factores que se van acrecentando y que van generando una situación sumamente complicada que muchas veces desborda las posibilidades concretas que tiene el Estado para poderla combatir. En el caso de la ciudad de Cali es evidente que pues la inseguridad ha llegado a unos límites tales que hoy pues las autoridades municipales pues
prácticamente son incapaces de poder enfrentar este flagelo tan grande que hay hoy en todo el municipio. Pero es que aquí no hay una política de seguridad. Lo que hay son medidas aisladas, medidas mediáticas, con las cuales se quiere dar la imagen y la impresión de que se está haciendo una labor en contra pues, de la delincuencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mire, yo recuerdo que no de ahora, sino de hace varios años, la idea esa de militarizar las ciudades en la alcaldía de Cobo. Yo me acuerdo que el alcalde de Cobo propuso en su tiempo que la única alternativa que había para resolver el problema de la inseguridad en la ciudad, y estamos hablando casi de 10, de 15 años, ¿no?, era militarizar las comunas de la ciudad. Y resulta que por ese camino pues se generaron una serie de problemas adicionales, pues que fueron inclusive denunciados por los habitantes de los diferentes barrios que integran esas comunidades, porque pues el ejército no puede abocar un problema que es de policía, que es un problema que tiene una serie de causas y que no puede ser manejado por un cuerpo armado que no tiene el conocimiento ni la experiencia y que generalmente pues actúa en otras circunstancias y condiciones muy concretas. Bueno, eso pues a la hora de la verdad resultó un fracaso y fueron más los abusos que se cometieron y las quejas de los ciudadanos, pues que finalmente hubo que terminar con esa experiencia. En este caso se utilizó en un principio la policía militar, no propiamente los miembros del ejército, sino la policía militar para disque cuidar a los ciudadanos en las comunas. Hoy se está volviendo a plantear la misma medida, y que no, hay que militarizar, y se ha venido implementando, y hoy dice que están recorriendo las comunas cuerpos armados entre policía y militares, dizque para cuidar a la ciudad. Bueno, ya comenzaron a presentarse las primeras quejas por los abusos que se están cometiendo contra los ciudadanos que habitan en esas comunas, sobre todo en las comunas del oriente de la ciudad. De tal manera pues que son soluciones a medias, son soluciones mediáticas que no resuelven los problemas. Luego se ha hablado de otra solución pues mágica con la cual se pretende resolver el problema, que es la famosa medida del desarme. Y usted ve que en eso pues, aunque el personero municipal y el alcalde vienen insistiendo de que es necesario desarmar a la gente, inclusive va a haber una especie de desarme total en la ciudad a partir del 13 de diciembre, creo que hasta el 6 o el 5 o el 6 de enero. Dice que pues para tomar como base y como experiencia para ver si se propone que se ensaye esa medida durante 3 meses. Mire, eso tampoco resuelve el problema, eso está demostrado que con desarme o sin desarme los delincuentes pues actúan de una u otra forma y se valen de toda clase de medios para cometer sus fechorías. Ahora, en la ciudad de Cali hay una serie de problemas de delincuencia que tienen que ver, que van desde la simple delincuencia común que se presenta pues en la ciudad, en toda la ciudad, ya ni siquiera es en los barrios del oriente, sino en toda la ciudad, porque a la gente la están empezando a atracar en el centro de la ciudad, en la plaza de Caicedo. Sino que además hay pues bandas organizadas pues que vienen de tiempo atrás cometiendo toda clase de delitos, extorsionando a la gente, bueno, en fin, y pues el factor del narcotráfico que desde luego incide en nuestra capital por las razones que todos conocemos. Bueno, allí no hay una política integral, como le decía inicialmente, y menos hay una política de prevención y de cultura. No hay nada de esas cosas, sino que hay medidas represivas que terminan convirtiéndose en el abuso diario contra los ciudadanos y bueno, entonces, con base en eso que usted está planteando, a ustedes dos les pregunto, ¿no será que el país está enfocando todas sus miradas y todas sus cámaras y todos sus
y de pronto el ELN y el gobierno, y se está olvidando de que hay un conflicto más grande, pero menos, quizás más atomizado, menos organizado, que es el de la delincuencia común, y entonces nos va a ocurrir que sí, firmemos la paz o el proceso de cesación del conflicto, y allí se reconciliarán y se reinsertarán un número plural de colombianos y colombianas que tienen que ver con este problema, pero el fenómeno de la delincuencia común, paralelamente con ese proceso de firma, seguirá creciendo y se nos saldrá de mano por otra vía. ¿No será que nos estamos perdiendo en ese engolosinamiento que tiene la sociedad en torno al proceso de cesación del conflicto? Sí, pero permítame decirle que lo que pasa es que en esta ciudad y en general en el país, porque la inseguridad se repite en cada una de las ciudades, especialmente de las grandes capitales, no ha habido una política seria, coherente de Estado en relación con la seguridad, ni en Cali, ni en Bogotá, es decir, el problema es generalizado. Y cuando no hay una política seria, coherente, integral en materia de seguridad, pues pasa lo que estamos padeciendo los ciudadanos y en el caso concreto de la ciudad, los caleños. De manera que esa es la primera observación que hay que hacer. Segundo lugar, mucho lo de la paz es importante, es la cesación de ese conflicto bélico. Vamos a ver y esperamos que ojalá que eso cese, que no se sigan dando esas batallas en los campos, en los lugares donde están los frentes de la insurgencia. Pero es que la paz es calificada, es paz con justicia social. Y entonces, ¿qué es lo que representa el candidato presidente Santos en materia de eso, paz con justicia social, en materia de pensiones, en materia económica, en materia política? ¿Qué representa? ¿Nos representa a todos los colombianos? Pues él dice, y teóricamente es el representante de todos los colombianos, pero en la práctica, con los proyectos de ley que presenta, con las decisiones gubernamentales que adopta, no nos está representando a todos. Son los grandes intereses económicos, a quienes les ha ido muy bien. Veamos los balances que presentan semestralmente, las grandísimas utilidades que tienen todos estos monopolios. Le está entregando las empresas del Estado, terminando de entregar las empresas del Estado al sector privado. Y aquí en este gobierno se aprobó esa ley Alianzas Públicas Privadas, por medio de la cual el Estado sí que queda disminuido a futuro, porque todo se va a hacer es con el sector privado, sin examinar lo que ha pasado, sin tener ley de alianzas públicas privadas. En este país, desde los años 90 se le viene entregando el manejo, la dirección, control de las grandes empresas que eran del Estado y de sectores claves como los servicios públicos al sector privado. Las carreteras, las vías, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto nos ha costado a los colombianos las indemnizaciones que ha habido que pagarles a esos llamados inversionistas privados? Es decir, nos ha salido más costosa la medicina que la enfermedad. Entonces, esas son reflexiones que tenemos que hacer para hacer un llamado a la ciudadanía y a los dirigentes de este país. Es decir, aquí tenemos que aterrizar un poco y examinar. No podemos embarcarnos en unas decisiones sin examinar qué es lo que ha pasado con otras similares por las que el país viene transitando. Por eso es que inclusive hay una circunstancia, es esta. Inicialmente estábamos comentando acerca de los resultados de las encuestas. Mire, con esto las encuestas están engolosinando a la gente y entreteniendo a la opinión pública, cuando lo que deberíamos estar analizando son los proyectos y los programas, ¿no?, de los candidatos, que por lo demás, pues yo diría que poco o nada hay en esa materia. Sin embargo, eso es lo fundamental.
Y en cuanto a esto, a la inseguridad, es que aquí hay un fenómeno y es el siguiente. Como consecuencia de una serie de factores de carácter económico, político, social, en Colombia las ciudades, digámoslo así, desde el punto de vista de la seguridad, están divididas. Aquí hay ciudades donde reina la paz y la tranquilidad, y hay otro sector de la ciudad en donde lo que reina es el caos y la anarquía. Y eso se está manifestando no solamente en la ciudad de Cali, sino en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en donde la ciudad está dividida. Hay un sector de ciudadanos que viven tranquilamente, ¿no?, y que gozan de todos sus derechos y garantías. Y hay otra parte de la ciudad, generalmente integrada por los estratos medios y pobres de la ciudad, que tienen cualquier cantidad de problemas. Entonces, todas las medidas que se están adoptando para conjurar los problemas sociales están dirigidos únicamente a garantizarle a un sector de la población, que generalmente es un sector minoritario, ¿no?, su bienestar, su tranquilidad, su seguridad, en tanto que al resto de los ciudadanos que viven y que son la mayoría en las ciudades, pues están desprotegidos, no tienen seguridad ciudadana, no tienen empleo, es decir, viven en unas condiciones terribles, dramáticas, que son las generadoras de toda esta clase de cosas. Y finalmente quiero decirle esto, es que nosotros hemos ido pasando por diferentes etapas de lo que se conoce por los autores como el Estado fallido. Uno ve que no solamente en materia de seguridad, sino en educación. Mire lo que ha pasado ahora con las famosas pruebas PISA, claro, ¿no? Y la señora ministra sale a los medios de televisión a echar un discurso, ¿no?, a los ciudadanos, a los colombianos, sobre pues que hay que seguir insistiendo en ciertas medidas para resolver los problemas y los déficits de la educación, y echándole la culpa de alguna manera a los maestros, ¿no?, pues que son los responsables de todo lo que está pasando, cuando ya sabemos que el problema de la educación, como el problema de la salud, es un problema de política integral, es un problema que viene de atrás, que se conoce cuáles son las causas que han generado esta situación que estamos viviendo, y que nos colocan y nos muestran que el Estado colombiano y el gobierno actual no ha sido absolutamente incapaz de resolver los problemas de la Colombia presente y de la Colombia del futuro, porque para poder salir de esa crisis, por ejemplo, educativa, se necesita preparar durante un tiempo, ¿no?, las condiciones que permitan pues poder abocar los graves problemas que tenemos en este momento en materia de educación y enseñanza. Es que no hay derecho para que ahora, con todos los recursos de la tecnología, los jóvenes, los niños, no aprendan a escribir, no aprendan a leer, no entienden qué es lo que escriben, no puedan expresarse por escrito, y que pues no tengan una comprensión de la realidad en que viven. Usted tiene razón en ese punto, y ese es como la ventana que nos interesa abrir. Existe de alguna forma, en algunas vertientes de opinión, la fundada sospecha de que el país se está engolosinando con la discusión en torno a si las FARC van a firmar o no con el gobierno, y mientras tanto el país sigue descuadernado y descuadernándose por todos los demás frentes. Y el tema, por ejemplo, de seguridad, que ha sido como el punto desde que hemos jalado pita, muestra que efectivamente el ciudadano corriente se encuentra todos los días intimidado, no por las FARC, por lo menos en las ciudades, no por el ELN, por lo menos en las ciudades, sino por la delincuencia común, y en algunos sitios específicos que también se ha venido estudiando por bandas organizadas muy cercanas a los llamadas BACRIM. Nosotros tenemos información de que en Galerías de Cali, por ejemplo, y en algunos centros comerciales ya hay sitios vedados. Si usted no paga un cierto peaje, usted no puede ni siquiera acercarse con su motocarro a intentar vender una cebolla o un tomate o una papa que traiga de sus fincas, y menos si usted, o en algunos centros comerciales, si usted no está dispuesta a pagarle a cierto tipo
de grupos organizados. Entonces el riesgo es ese, pero uno se pone a pensar, mientras tanto, mientras hablamos aquí de si es Santos, si es el otro, si es aquella o si es aquel, como usted lo decía, doctora Luz Betty, no pensamos los temas de país, sino que creemos que todo se resuelve a las caras y a los nombres de ciertos personajes, y esas caras y esos nombres de esos personajes representan un cierto modelo de sociedad, un cierto modelo de economía que es el que se quiere favorecer. Cali, por ejemplo, todavía el programa de atención integral a la primera infancia, yo quiero referirme a ese programa específico. El ICBF le dice a uno, nosotros, por ejemplo, como Corporación SECAM, hemos planteado al ICBF, tenemos una sede, tenemos capacidad de atender niños desde los 6 meses, porque creemos que hay que atender desde la primera infancia para ir haciendo ese corredor educativo que neutralice la incidencia desastrosa de la delincuencia y el desorden en los bebés y en los primeros infantes. El ICBF muy orondo nos contesta, a mí personalmente me han contestado, no, es que no podemos contratar con ustedes porque esa contratación se le delegó a la alcaldía de Cali. Vamos a la alcaldía de Cali y en la alcaldía de Cali nos dicen, no, es que no se ha abierto el banco de oferentes y los cupos que hay ya están entregados. Y va uno a averiguar, nos hemos tomado nosotros el trabajo de averiguar, y hay cupos entregados a organizaciones, óigame bien, doctora Luz Betty y doctor Pablo, que ni siquiera tienen sede física, Algunas de ellas inclusive han ido a nuestra sede a pedirnos que les alquilemos el espacio físico para montar el centro de atención integral a la primera infancia. Eso es corrupción, sin rodeos, sin adjetivos. ¿Con qué argumento le entrega el Estado la plata y los contratos a instituciones o a fundaciones o a asociaciones que están en el aire, que no tienen ni siquiera una planta física en la que atender a esos bebés y a esos niños que van a ser el futuro del país? Efectivamente, usted ha presentado una radiografía muy clara de la problemática que resume no solamente lo que pasa a nivel de la infancia, sino que es una radiografía de lo que se repite en todos los sectores y la corrupción y cómo opera esa corrupción. Pero además le muestra a usted cómo el Estado se ha ido desmontando de sus responsabilidades y se las pasa al sector privado. Y entonces le entrega grandes cantidades de dinero sin mayores exigencias. Al que quiere molestar, lo molesta. Y para el otro encuentra todos los argumentos para entregarles los contratos, como en los casos que usted acaba de anotar. Por supuesto que eso es corrupción, pero la debilidad institucional de este país se refleja ¿en qué? En que usted denuncia, los medios como este está poniendo en comunicación, dando a conocer ese hecho, y ninguno de los organismos de control inicia una investigación, y si la inicia después de muchos años de investigar, de hacer una investigación exhaustiva, termina absolviendo. Es decir, ¿quién responde? ¿Quién paga lo de la corrupción? Todos los ciudadanos, Fuente Ovejuna, todos a una. Esa es una de las cosas sobre las cuales los ciudadanos deben tomar conciencia. El hecho, y fíjese usted que eso es muy importante, ¿por qué? Porque la semana pasada aquí el Consejo Municipal acaba de aprobar el presupuesto de la ciudad de Cali. Es grandísimo. Y uno dice, ¿un presupuesto tan grande? ¿Y de dónde van a salir todos esos impuestos que nos van a cobrar si la cartera morosa en la ciudad es muy alta? Lo que refleja no que los ciudadanos caleños sean malas pagas, sino que no tienen capacidad de pago. ¿Y cuál es esa ambición tan desmedida de este alcalde y de los que le han antecedido de hacer unos megaproyectos donde realmente la ciudad no se está beneficiando ni en lo económico, ni en lo ambiental, ni en lo social, ni nada? Y el municipio tampoco, porque está súper quebrado. Entonces,
Pero usted ve en el presupuesto que los señores concejales, cuando se estaba discutiendo ese proyecto, que es uno de los más importantes que aprueba el Consejo Municipal cada año, llaman a diferentes sectores, a diferentes ONGs, a diferentes organizaciones, con el fin de que la participación ciudadana se limite ¿a qué? A que esa respectiva organización, esa ONG, esa fundación pide recursos para su entidad, sin mayores controles, sin ver qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los beneficios. Eso hay que mirarlo también en relación costo-beneficio, eso no se examina. Y allí se va formando un tejido electoral que es la base para las votaciones. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante, amables televidentes. Aquí lo que estamos tratando es de hacer pedagogía. Mire usted lo que acaba de decir la doctora Lubetti. Van al Consejo Municipal representantes de organizaciones de diversa índole que, digámoslo, les dan un cariñito, les dan un bombón y después salen a votar por los diversos candidatos que a instancias de los concejales o de los diputados o de los congresistas hay que mantener en el poder político. Luego entonces la sociedad termina entrampada y vendiendo su futuro a unos individuos que lo que quieren es hacer negocio con el futuro común de todos nosotros. Sí, claro, y además pues como estamos en vísperas de campaña electoral, pues los recursos del presupuesto del Estado se utilizan con esos fines, para comprar la conciencia de la gente y ponerla a votar por los mismos con las mismas, así lo hemos dicho. Pero permítame decirle esto, en la ciudad de Cali está sucediendo una cosa paradójica, y es que mientras las autoridades municipales en cabeza del señor alcalde Guerrero y sus secretarías pues se ufanan y a través de los medios hablan pues de los grandes megaproyectos que tienen en mente, la avenida de los Cerros, la perimetral del sur, y además pues se hacen reuniones y se llegan a acuerdos, el G11, la Alianza para el Pacífico. No se ha podido resolver problemas como por ejemplo el de los carretilleros. Parece una cosa insignificante, pero es de gran trascendencia, porque detrás de ese grupo de caleños, 300, 400 o 700 caleños, hay un problema social. Les prometieron que les ayudarían para lograr la sustitución de las carretillas por vehículos, ¿no?, que les permitieran seguir trabajando y transportando pues las cosas que ellos hacen. En fin. Y hasta ahora pues no hay ninguna solución sobre eso. El caso de los recicladores, que es otro grupo social de gentes pobres de la ciudad, pues que después del cierre de lo de Navarro, pues había que darles una solución, porque esa gente se quedaba sin trabajo y desde luego pues su situación era muy dramática. Bueno, tampoco hay ninguna solución. Los propietarios de los famosos jeeps o walas, ¿no?, que transportan a la gente de la ladera, tampoco hay ninguna solución con ellos. Se les prometió que los integrarían al MIDO y tampoco hay ninguna solución. Los propietarios pequeños y medianos de busetas, ¿no?, que compiten de alguna manera pues con el MIDO, pues usted sabe el tratamiento que se les ha venido dando, pues, y que tampoco hay ninguna solución. La única alternativa es la represión frente al legítimo derecho que tienen de exigir que les paguen el precio justo, razonable y la correspondiente indemnización. Y finalmente quiero decirle esto, mire, este es un gobierno que aparece como un gobierno honesto, cumplidor de la legalidad, un gobierno legítimo, etcétera, pero resulta que con ocasión de las famosas 21 megahoras que el Estado no pudo seguir cumpliendo y ejecutando, y que de acuerdo con la ley tenía que devolverle los dineros a los ciudadanos, ¿no?, pues el señor alcalde ha sido negligente en eso y sencillamente pues no
está cumpliendo con la ley. Es decir, uno se encuentra con una institucionalidad, con unas autoridades que están al servicio de determinados intereses y que no responden al interés común, que no atienden las necesidades de la gente, y por ese camino pues se presentan a las elecciones pues para que los reelijan, ¿no? Y para que les den el voto para volver otra vez a ocupar las posiciones y repetir lo mismo. En el argot jurídico, señor director y audiencia, lo que acaba de anotar el doctor Pablo Borrero en relación con las megaobras se llama cobro de lo no debido. Es decir, las obras tenían que realizarse 21 megaobras en determinado periodo de tiempo. Se superó ese número de años. No se ejecutaron todas las megaobras, faltan como 9. Entonces, ¿por qué razón en relación con el saldo insoluto que deben los caleños, la administración municipal se empeña en cobrar eso? Eso es cobro de lo no debido. En segundo lugar, otra cosa que muestra cómo de manera equivocada se califica la gestión de los gobernantes. La ciudad de Cali, vengámonos a la ciudad de Cali con otro ejemplo. Transiten ustedes por el centro de la ciudad, la parte emblemática de la ciudad, las calles 12, la calle 11, la plaza de Caicedo, absolutamente todos los andenes, usted no los puede transitar porque están con vendedores ambulantes. Y claro, aquí hay el temor de que no se puede entablar una tutela haciendo valer o unas acciones colectivas haciendo valer el interés general en cuanto a la moralidad pública, en cuanto al espacio público. Entonces no hay por dónde transitar. El peatón no tiene por dónde transitar y el señor Haddad vive exigiendo es que el peatón, es que el carro no me puede ocupar los andenes, pero el carro no puede ocupar los andenes, que eso está muy bien, pero los vendedores ambulantes sí. Es que el peatón no tiene por dónde transitar con el enorme peligro de que le toca compartir esas trochas que son las vías en el centro con los carros. Entonces el alcalde no ha podido resolver ni tiene voluntad política en resolver ese problema de recuperar para la ciudad, para todos el espacio público y presentarles una solución que no sea la represión a los vendedores ambulantes y generar condiciones de trabajo, no estoy hablando de empleo, que le permita a estos sectores de la informalidad vincularse realmente al mercado laboral. Pero ya hace algunos años aquí hubo una experiencia nefasta. Se recogieron vendedores ambulantes del centro de Cali. Claro, los llevaron a Idear Urbano. Se los llevaron ahí a esa palomera. A la palomera de donde se hace el famoso eso fue calvario. El gran negociado. Un gran negociado donde a la gente la sacaron a empellones, la policía en los camiones, le quitaron la posibilidad de que fuera a buscar cómo conseguirse el pan para cada día y la metieron a unos sitios donde terminaron en palomeras pero debiéndolas. Pero además, una de esas palomeras, porque son dos, Airear Urbano 1 y el otro el 2, uno de esos dos lo remataron, pero fíjese usted la negligencia de nuestros funcionarios. El remate se hizo sobre determinados locales, no sobre toda la edificación, no sobre las áreas comunes. Lo que ahí estaba embargado eran unos locales que eran unos cubículos de 1 máximo 2 metros, no era más, eran unos cubículos y las escrituras decían expresamente, o las promesas de venta, porque eran promesas de venta de manera expresa, decía que no se les estaban vendiendo las áreas comunes y muchísimo menos pues era área común el terreno. Sin embargo, oh sorpresa, y los organismos de control no hicieron nada, remataron absolutamente todo ese inmueble baratísimo, porque así eso hubiera sido como por 500 millones, pues eso ¿cuánto cuesta? Entonces hicieron el gran negocio. La administración municipal era la que mayores recursos había invertido, había puesto el lote allí, los otros fueron de agache y entonces los caleños terminamos perdiendo
esa inversión que hicieron nuestros gobernantes y ningún organismo de control hizo la investigación, no obstante que se denunció con esa insistencia oportunamente. suya de que ningún organismo de control hace lo que hace o debe hacer, nos lleva en estos últimos minutos de nuevo a usted, amable televidente, a hacerle la reflexión: ¿cómo puedo yo controlarlo a usted si usted es el que me elige a mí? ¿Cómo? El sentido común es que ofende a la inteligencia humana, que nos hagan creer que un personero y que un contralor va a controlar a quienes los han elegido, y que entre otras cosas para ser elegidos tienen que irse a cabildear, a hacer lobby, a invitar a almuerzos, a desayunos, a reuniones privadas con whisky en sus salas de sus casas y de sus oficinas, a los futuros electores. Y esos electores, claro, yo te doy el voto, pero atención, cuando estés allí de personero o de contralor, ni se te ocurra irme a tocar a mis fueros. Bueno, nos adentramos a las fiestas de Navidad y seguirán las encuestas y desde luego los homicidios en la ciudad de Cali y los problemas sociales del empleo, de la salud, de la educación, y pues los caleños estaremos incursos pues en una atmósfera de fiesta y de jolgorio que nos hace olvidar pues las penurias que estamos pasando. Nosotros queremos aprovechar pues el programa para invitarlos a que efectivamente pues disfruten de las fiestas de Navidad, pero pues que además reflexionen sobre las condiciones y circunstancias en que se encuentran, porque no podemos seguir repitiendo la historia de pobreza, de miseria, de desempleo, de inseguridad que vive la ciudad de Cali, y entonces es necesario pensar en nuevas alternativas y es necesario reunirse con los vecinos en los barrios y con nuestras organizaciones a discutir estos problemas y a ver las alternativas y a prepararse para una lucha frontal, para una serie de acciones y movilizaciones que tenemos que hacer para exigir nuestros derechos. Y un último tema que es espinoso, pero que no se puede soslayar. A pasos agigantados, el monstruo de 1000 cabezas de la corrupción al interior de los aparatos de la policía, del ejército y del sistema judicial está cogiendo vuelo. En Cali cogió vuelo, y mientras estamos entretenidos o en la reelección o entre las peleas de Samper con Gaviria, de Uribe con Santos y de todo este tipo de fauna y flora nacional de los egos de nuestros llamados dirigentes, aquí, no solo en Cali, en todos los rincones del país hay nudos gordianos de corrupción al interior de las entidades llamadas a cuidarnos a nosotros, a los ciudadanos. Ese es un punto muy grave. Cali, por ejemplo, está volviéndose a repetir el esquema de corrupción al interior del aparato policial que vivió en los años 90. Sí, eso es sumamente grave, pero siéndolo, lo que llama la atención es que los gobernantes no hacen nada. Ellos pareciera que vivieran en otro mundo. Es que a veces provoca bajarlos de los carros blindados y que vuelvan los tiempos aquellos en que el gobernante caminaba y se confundía con el ciudadano del común. Es decir, que se entere realmente cuál es la realidad que estamos viviendo en materia de seguridad, en materia de la pobreza, cómo ha aumentado, porque ellos nos vienen mostrando estadísticas y hacen megaobras y dice, con esto estamos generando 1000 empleos directos y 5000 empleos indirectos, y la pobreza sigue, el desempleo aumenta, la informalidad no se diga, la inseguridad. Es decir, así no podemos seguir manejando la ciudad y el país no se pueden manejar con un criterio empresarial. La ciudad y el país es el gobernante para que cumpla y haga realidad los fines y principios del Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho no es migajas, sino son subsidios simplemente. Y para que además la justicia funcione en un país y en una ciudad donde pues no solamente padecemos
¿no? La injusticia social, sino que los órganos encargados de declarar el derecho y darle la razón al que realmente la tiene, no funciona. No funciona porque no hay voluntad política, porque no hay recursos y porque además al interior de esa justicia hay sectores de corrupción muy grandes que están distorsionando realmente la declaración de esa justicia. Muy bien, amables televidentes, como siempre, este es un aperitivo que procura abrirle el apetito a usted para que busque informarse, para que busque reflexionar, para que tome decisiones informadas, para que usted no sea utilizado, para que usted no sea presa fácil del discurso ventijuliero de aquel candidato o candidatico o candidatica que aparece en estas épocas a mostrar puentes donde no hay ríos y a construirle casitas en el aire a la ciudadanía. Tenemos que pensar que el problema de la ciudad no es un problema solo del alcalde de Cali y de los secretarios de despacho. Claro que es un problema de él, de ellos, de las autoridades judiciales, de las autoridades de policía, de las autoridades de control, pero es fundamentalmente un problema nuestro, porque nosotros somos los que elegimos a quienes después nombran a los funcionarios. Y nosotros, cuando no elegimos, dejamos que otros elijan. Este programa tiene el propósito de todos los días insistirle a usted en que ejerza su ciudadanía. Y la ciudadanía se ejerce si usted es consciente de que los problemas no están generados solo fuera de usted, sino que usted es parte de los problemas que hay en la ciudad, en la región y en el país. Y por lo tanto tiene cuota de responsabilidad. Así que asúmala, por favor. Buenos días.